Hola Libra, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sami y te quiero dar las gracias por estar aquí el día de hoy. También te quiero agradecer porque siempre nos apoyas con tus comentarios. Bueno, y quiero agradecer a la divinidad, al cielo, al mar, a la luna, a Dios, como tú quieras llamarlo, a la madre tierra, a la fuente, por todas las bendiciones que hemos recibido hasta ahora y las que vienen para nosotros. Si tú también crees que vienen muchas bendiciones para nosotros, escribe hecho está en los comentarios del video. Y si quieres que yo ore por ti, manifiéstalo también a través de los comentarios del video. Yo responderé en la menor brevedad posible. Te quiero muchísimo, Libra. Te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Bueno, quiero comenzar esta lectura con una palabra de poder para ti. Mira, te dicen, entenderás el misterio del alma. Ah, wow y super wow. Me están diciendo en este preciso momento de que tú vas a entender por qué estás aquí, por qué te suceden ciertas cosas o te dejan de suceder otras. También tus guías espirituales te dicen que serás fecundos en hijos y en cosechas. Los hijos no necesariamente son hijos de carne y hueso, ¿no? A veces hay personas que no quieren tener hijos, pero sí tienen proyectos, tienen sueños. Bueno, tú vas a ser fecundo en todo eso. Así que si quieres escribir algo en los comentarios del video, una palabra de poder, puedes decir yo tengo el poder de sanar, de avanzar y tener éxito. O escribe hecho está. Bueno, ahora vamos para nuestras lecturas de dinero, de solteros y también para solteritos y para solteritas. Bueno, vamos a comenzar con la cuestión del dinero. Ya sabes que eso también podría ser acerca del estudio y del trabajo. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Bueno, vamos a ver qué nos dice con relación al dinero esta lectura en el día de hoy. Bueno, sales de una época en la cual tú estabas bastante frustrado, frustrada por cuestiones de trabajo muy seguramente, pero ya tienes la suficiente claridad mental para salir de esa situación. Tú te has dado cuenta que el producto de lo que te está sucediendo es a la causa de la envidia de muchas personas que han estado haciendo barra o han estado queriendo hacer cosas para que tú no salgas adelante. Pero mira, el proyecto, estudio, trabajo que tú tienes en este momento es algo de larga duración, es algo que tú vas a hacer por bastante tiempo, si es lo que tú quieres, si es lo que tú deseas. En un futuro más bien cercano con respecto a tu dinero, ten mucho cuidado. Hay personas que te van a querer engañar, hay personas que te van a querer quitar lo que a ti te pertenece por legal, por ley, y se van a comportar de una manera bastante, diría yo, inclusive hasta agresiva, como muy conflictiva contigo para quererte manipular, especialmente emocionalmente, ¿ya? Y para que tú fracases. No vayas a permitir esa situación definitivamente. Bueno, si lo que tú estás haciendo ahora como estudio, como trabajo, como emprendimiento o como negocio no es lo que a ti realmente te llena, no te digo que te salgas ya mismo. Bueno, si lo puedes hacer, hazlo. Pero busca esa opción que a ti te apasiona tanto, comienza a dar pasos pequeños o grandes hacia allá y verás que más temprano que tarde lo vas a conseguir definitivamente. Listo, ten mucho cuidado con las traiciones, te dice el tarot egipcio, con esas personas traicioneras. No eches en saco roto lo que estás escuchando en este preciso momento. Bueno, no todo el mundo tiene ese corazón tan noble como el que tú tienes. Si quieres escribir palabra de poder en los comentarios del video, bueno, escribe yo tengo el poder de sanar, de triunfar y de salir adelante, o escribe hecho está. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis solteritos y mis solteritas de Libra. Vamos a ver qué me les dicen las cartitas a ustedes en el día de hoy. Bueno, hay cierta situación que te tiene a ti bastante cabizbajo, cabizbaja, pero es más que todo dado por las cuestiones o comentarios de otra persona, una persona que la verdad no es tan madura, no es tan maduro y que te está a ti mal aconsejando, que te está llevando por un mal camino, te está manipulando. Es una persona bastante hipócrita de la cual yo te cuento en este momento, que dice tenerte a ti por la buena, pero realmente no. Cuando digo por la buena, decimos acá en mi país, cuando te quiere llevar bien, cuando te dice no, yo estoy bien con esa persona es leal, sincera conmigo, pero no lo es tanto, mi querido amigo y
amiga. En un futuro más bien cercano, me dicen las cartas que tengas mucho cuidado porque podrías estar teniendo fracasos en esos planes y proyectos que tú puedes estar teniendo. Que te des cuenta que la situación es que tú tienes que enfocarte ya, no dispersarte tanto, no picar aquí, tanto picar allá, más bien enfocarte en algo y solucionar eso, después solucionar lo siguiente, así de esa manera, como que fracciona los problemas y ves que tienes demasiados problemas en este preciso momento. En cuestiones de dinero te dicen que seas prudente. Bueno, muy prudente. Mira qué bueno, llega la justicia a tu vida, me dice este angelito en este día de hoy. Este ángel anuncia que llega el final de todo lo malo que te haya estado pasando a ti. Bueno, mejor dicho, vas a cosechar aquello que tú hayas sembrado. Entonces fíjate bien en lo que tú estás cosechando. Me habla esta carta del tarot egipcio acerca de un traslado, de una mudanza. Es totalmente positiva para ti. Te va a llegar una oportunidad de tal vez irte al exterior o irte a otra ciudad o cambiar de trabajo. Es algo muy positivo para ti. Si quieres escribir una palabra de poder en los comentarios de este video para ti mismo, bueno, reafirma lo que estamos leyendo diciendo: yo tengo el poder de sanar y de triunfar, o escribe: hecho está. Bueno, ahora vamos con la lectura para mis parejitas. Quiero que pienses ya mismo en esa persona especial, nombrándolo en voz alta o en voz baja, no importa la manera que sea. Bueno, porque ya mismo vamos a conectar y vamos a saber qué es lo que está sucediendo en esta situación o cómo va la cuestión que tú estás planteándote en este momento para las cartitas que te digan en este preciso instante. Hay cierto problema y cierta dificultad, me dice en este momento, pero de la cual tú puedes estar saliendo muy airoso, muy airosa, y eso va a ser como un fresquito para ti, todo un triunfo. Lo que sí te dicen es que actúes con prudencia, que confíes más en ti, que confíes más en lo que tú estás construyendo con tu persona especial. ¿Listo? Te están diciendo en este instante que te fijes bien si lo que te están diciendo esas personas de tu entorno es real o simplemente es para molestar o simplemente para separarlos a ustedes dos. Que te fijes muy bien en esa situación. En un futuro más bien cercano, hay cierta cuestión. Mira, esto es como un chisme, ¿ya? Un chisme acerca de una infidelidad, pero sale el triunfo al lado de esa infidelidad, que al parecer va a ser algo mentira, que al parecer va a ser algo falso. Entonces, ten mucho cuidado, mucha prudencia en el momento de tu actuar, en el momento de tu reaccionar por esa infidelidad que pueden estarte diciendo de tu persona especial. Recuerda que esa podría ser también una lectura en espejo y no importa si tú estás en contacto cero con tu persona especial. Bueno, si tú actúas con esta prudencia, si tú averiguas bien qué es lo que realmente está sucediendo, va a ser una victoria para ti, y es una victoria que te va a dar a ti paz, te va a dar tranquilidad. Calma, te dicen los ángeles nuevamente. Tu fortaleza es tu éxito en este preciso instante. Bueno, también me dicen que les conviene a ustedes como relación irse a un viaje. Si lo tienen planeado, háganlo. Realmente les conviene muchísimo, porque va a ser un nuevo comienzo para ustedes, definitivamente. Este ángel te dice: lleva la justicia al inocente. Hay una persona, uno de ustedes dos, a los cuales los van a calumniar con una infidelidad. Bueno, si es tu persona especial, trata de aclarar la situación, porque es muy posible de que lo que estén diciendo de tu persona especial sea mentira y que sea solamente con el objetivo de separarlos. Mira, a pesar, o sea, hay personas que los quieren separar a ustedes a punta de mentiras, a punta de calumnias, pero van a lograr el efecto totalmente contrario. ¿Listo? Porque lo que van a hacer es reforzarse. Mira, yo te diría que son varias las personas que están interesadas en separarlos a ustedes. Varias personas. Hay personas que apoyan a una persona en especial. ¿Listo? Mira que dice que esta carta me habla acerca de el triunfo en los obstáculos, el triunfo acerca de lo que los demás estén queriendo hacer en contra de ustedes. Es momento de que ustedes tengan más intimidad. Si es que llevan una vida social muy intensa, muy agitada, es momento de que se recojan más ustedes dos, que hablen ustedes dos,
para que puedan conocerse y para que puedan arreglar sus asuntos. ¿Listo? También te dicen que cultives tu vida espiritual personalmente, y si tu persona especial te quiere acompañar, totalmente maravillosa. Si ustedes quieren llegar lejos en esta relación, van a tener que mirar al interior de sus corazones, al interior de sus ojos y al interior de sus sueños, porque ahí está la clave del triunfo de esta relación. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo: mi pareja y yo luchamos, triunfamos y avanzamos, o escribe hecho está en los comentarios del video. Bueno, esa ha sido la lectura para ustedes el día de hoy, mis queridos y mis queridas Libra. Les envío muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor, y los espero en una próxima oportunidad.